que alrededor de 200 millones de las personas que se identifican como afrodescendientes viven en las Américas y que muchos millones más están asentadas en otras partes del mundo fuera del continente africano? Así es, y lo temible es la oleada de racismo, discriminación y xenofobia que parece no tener fin en el mundo y provoca la segregación de estas personas. Desafortunadamente, el fin del apartheid de Sudáfrica no terminó con el examen del racismo por parte de las Naciones Unidas. Pero ¿cuál ha sido el papel de la ONU en la lucha contra el racismo y la discriminación racial? Son algunos de los momentos más significativos que pautan el papel de la ONU, organización que, en virtud de la Declaración y el Programa de Durban, propició que los estados se comprometieran a luchar contra esas formas de racismo y reconocieran también a la esclavitud y a la trata de esclavos como delitos de lesa humanidad y que fomentan el racismo. Sin embargo, vivimos el fin del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la discriminación racial y las secuelas de la esclavitud y el colonialismo, como ha publicado la propia ONU, siguen destruyendo vidas y mermando oportunidades, impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades. Durante su intervención en la ya referida reunión ministerial de 2021 sobre la eliminación del racismo, la xenofobia y la discriminación, el canciller cubano Bruno Rodríguez refirió que los objetivos trazados en el Plan y Programa de Acción de Durban están aún por cumplirse. El jefe de la Cancillería cubana expresó entonces que en el mundo se utilizan las redes sociales digitales y otras formas de comunicación como plataformas para promoverla. También significó que algunos partidos políticos y sus líderes difunden un discurso de odio que culpa de los males de la sociedad a aquellos que ellos etiquetan como los otros. Rodríguez Parrilla no soslayó la realidad cubana que aún con sus avances y resultados en la lucha contra este flagelo mundial muestra que hay mucho por hacer. La revolución fue un golpe a las bases estructurales del racismo y de la discriminación racial institucionalizada. Sin embargo, como reconocen las propias autoridades, el fenómeno es muy complejo, pues está unido a patrones socioculturales. Justamente del tema tenemos opiniones de participantes en el primer Coloquio Nacional Color Cubano, auspiciado por la Cátedra de África Nelson Mandela de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos. Abrimos la primera ventana digital para escuchar los testimonios recopilados por la colega Ismari Barcia. El problema de racismo y discriminación por el color de la piel es un tema fuerte, es un tema que está muy latente, es un tema que también hiere mucho la dignidad, hiere mucho a las personas que sufren la discriminación por el color de la piel. Duele mucho también los estereotipos en la oralidad, tenía que ser. El negro, si no lo hace en la entrada, lo hace en la salida. Ay, hija, míralo y perdónale, mira el color de piel. Que son expresiones comunes dentro de nuestra sociedad y que a veces utilizamos a modo de jarana dentro de nuestros centros laborales y que realmente son discriminatorias. ¿Pero llega esto a los tribunales a hacer denuncias? No ha llegado a hacer denuncia. A ver, con ese tema tenemos dos problemas. En primera, como se utilizan como formas de jarana, ni siquiera la persona que está siendo discriminada lo identifica como tal, o se siente discriminado como tal, o si lo siente discriminado como tal, no conoce cuáles son los cauces que debe tomar para hacer esas reclamaciones por ese sentido. Y en segundo lugar, porque como se ha invisibilizado tanto el tema, no concebimos dentro de nuestro imaginario que pueda existir o que eso sea una discriminación que lleve determinado enfrentamiento desde el punto de vista legal.
cómo las mujeres afrodescendientes todavía siguen subrepresentadas en el acceso no solo a sus productos de belleza, sino para ocupar puestos laborales donde se encuentran en menores rangos de trabajo, etcétera, cómo son estigmatizadas por cómo llevan el cabello y también, por supuesto, por el color de su piel en muchos casos, y está también atravesada por la violencia de género, porque se interseccionan entonces dos ejes importantes, que es el género y el color de la piel. A veces cuesta trabajo utilizar la cultura instituyente y sobre esa base, esa dialéctica que realmente es rica y creadora, resulta importante. ¿Qué pasa? Que en el caso de la racialidad y el racismo y la discriminación y la xenofobia, como es tan compleja en ese orden de cosas, en la cultura instituyente, más que en la instituida, porque la instituida va a normarlo, trata de normarlo, pero la norma tiene que constantemente estar alimentándose de esto que está pasando aquí abajo, que es muy poderoso, y sobre esa base entonces, esa contradicción que es dialéctica, pues se necesitan nuevas formas de asumir. Un pueblo como el cubano, constituido por distintos componentes raciales, busca desterrar de la sociedad los vestigios discriminatorios por el color de la piel y origen étnico. En su lugar, promueve el legado cultural africano en la nación antillana. Cuba ha trabajado fuerte y, como estipula el artículo 42 de la Constitución de la República, todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. A los programas sociales en favor de todos sumó en noviembre de 2019 el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que tuvo su antecedente en la Comisión Aponte, un grupo de trabajo permanente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde octubre de 2023 cuenta también con el Observatorio Social Color Cubano, con sede en el habanero Centro Cultural Quintín Bandera, al que llegamos ahora a través de nuestras ventanas digitales. La otrora casa del matrimonio del general de las tres guerras de independencia en Cuba, José Quintino Bandera Betancourt y Virginia Suaznávar, cita en el emblemático barrio de Jesús María en La Habana Vieja, es hoy el Centro Cultural Quintín Bandera. Por los valores históricos y patrimoniales del inmueble, que fuera la última morada del héroe Mambí, y las características sociodemográficas de esa barriada capitalina, el sitio acoge también desde octubre de 2023 la sede del Observatorio Social Color Cubano, que al decir del investigador, escritor y profesor Rolando Julio Renzoli, constituye una herramienta del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial y un ente vivo por su interacción con la comunidad. Los últimos 4 años, al aprobarse el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, no es que de pronto el gobierno revolucionario ha tenido la voluntad política de resolver el problema, una voluntad política que existía, pero que su última manera de manifestarse es este programa. Un programa real con 11 subprogramas que abarcan múltiples esferas de la economía y la sociedad. Cuba siempre ha tenido la voluntad política de resolver lastres sociales de siglos como el racismo. Es una inferiorización en el orden estético, en el orden intelectual, inclusive en el orden de otras capacidades, nada justificado desde la ciencia, pero existe. Claro, la esclavitud en Cuba, las encomiendas de los aborígenes se abolieron muy temprano, en 1553, pero la esclavitud de los africanos esclavizados aquí y de los asiáticos se abolió tardíamente, en 1886. Fue Cuba el penúltimo país, solamente lo superó Brasil, en abolir esa esclavitud coloreada. Y eso es un tiempo muy reciente, es una realidad. Y entonces, bueno, la herencia que hubo de la esclavitud en una república fundada en 1902, que no quiso resolver el problema del racismo, sino que lo agravó en las nuevas condiciones, lo hereda la revolución a partir del 1 de enero de 1959. En la actualidad, el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial ha definido para Cuba una proyección en el abordaje de este problema social, un mecanismo de sinergia entre el Estado y la sociedad civil que refleja el Observatorio Color Cubano con un carácter también científico. A partir del diagnóstico inicial del programa, los diagnósticos de los subprogramas, cómo se va avanzando y cuantitativamente manejan la información para poder desarrollar políticas públicas en el país. Hay muchas políticas públicas allá, yo digo muchas, pues son unas cuantas políticas públicas que se manejan desde los distintos organismos de la administración central del Estado que dirigen cada uno de
los subprogramas, el observatorio, ve cómo cómo funcionan los planes territoriales contra el racismo y la discriminación racial que existen en los territorios. Y también el subprograma el observatorio tiene un sitio web propio, un sitio web Color Cubano que permite transparentar a manera comunicativa la información. Con una mirada nacional, el observatorio monitorea la puesta en marcha del programa que defiende el concepto de color cubano, como definiera el poeta nacional Nicolás Guillén, a ese arco iris que hace único al pueblo de Cuba. Que en una primera etapa del 2019 al 2021 tenía un enfoque correctivo y de reconocimiento, o sea, en esa etapa se reconoció el problema, se trató de corregir, pero a partir del 15 de septiembre de 2021, con la aprobación del enfoque integral afirmativo, se trabaja en estos subprogramas con acciones afirmativas para tratar de resolver el problema. Y por supuesto, cuando está dentro del macro programa de desarrollo humano, equidad y justicia social, pues lógicamente se interactúa con otros programas. En el orden cultural se interactúa mucho con el programa de descolonización cultural, porque el racismo es una colonización cultural. O sea, el Programa Nacional contra el Racismo interactúa con muchos de los programas que se desarrollan en el Plan Nacional de Desarrollo hacia el 2030. Y ha tenido logros, pero también tiene retos, muchísimos retos por resolver. Restan menos de 6 años para que llegue a su fin la promesa mundial de no dejar a nadie atrás. Compromiso que incluye también eliminar el racismo sistémico y que es fundamental para lograr un mundo de derechos universales y de opciones para todas las personas. Cuba, por su parte, seguirá siendo suya la premisa del héroe nacional José Martí cuando sentenció: no hay odio de raza porque no hay razas. Por hoy sellamos el tema. Agende un encuentro con nosotros cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos a través de las multipantallas de Cubavisión Internacional.